A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando el comunicado que emitió este martes la Academia Nacional de Medicina, que alertó que Venezuela requiere acelerar con urgencia la vacunación contra el COVID-19 para frenar el aumento de contagios y fallecimientos. Según reza este documento, de acuerdo con las últimas cifras disponibles, Venezuela solo cuenta con disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 para el 38% de la población objetivo, incluyendo vacunas negociadas que no han llegado al país, con lo cual ocupa el penúltimo lugar en América Latina entre los países que han concertado acuerdos de compra de vacunas complementarias al mecanismo COVAX. Agrega que la Academia Nacional de Medicina comparte la preocupación de los ciudadanos por no contar con información oportuna y completa sobre las vacunaciones contra la COVID-19. Por su parte, el régimen de Maduro informó que Venezuela no autorizará el uso de la vacuna AstraZeneca. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, detalló que le notificó a la delegación de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas que no autorizarán el uso de la vacuna de Oxford AstraZeneca en el país. Esto luego de que naciones europeas suspendieran el empleo de ese medicamento. Entre tanto, el médico Marcos Limas Martínez, residenciado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, afirmó que uno de los principales factores que influyó en la aparición de esta segunda ola del COVID-19 fue la flexibilización del régimen en el asueto de carnaval. Limas Martínez también hizo referencia de que en esta entidad más del 70% de las familias no reciben agua por tubería y que esto también es otro factor para el aumento de los contagios del coronavirus. Sabemos ciertamente que la variante P1 o variante brasileña de la COVID-19 es una variante que tiene mayor transmisibilidad, pero no solamente podemos atribuir lo que estamos observando actualmente a esta variante, sino que también hay una serie de factores sociales que son muy importantes que me gustaría describir. No solamente la flexibilización del carnaval, sino que a pesar de que estamos en el estado que contiene, por ejemplo, las mayores reservas de agua dulce, es importante destacar que aun cuando estamos a orilla del río Orinoco, más del 60% de los hogares bolivarenses no recibe agua por tubería. Entonces algo tan sencillo como mandar a la gente a lavarse las manos es algo que pareciera ser acá una utopía en nuestro estado Bolívar. También hay que señalar, por ejemplo, la poca conciencia ciudadana. Hay una de las cosas que decía el doctor Franchi, que tú reseñabas actualmente, que la gente, por ejemplo, en el carnaval, las personas estaban bailando en las comparsas y allí nadie llevaba mascarilla. Entonces, indudablemente eso nos refleja también que además de la responsabilidad gubernamental, que por supuesto es indudablemente muy importante, está también un problema de responsabilidad ciudadana que también ha influido en lo que tenemos actualmente. En otras noticias, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Adán Celis, expresó su preocupación por la escasez de gasoil que nuevamente comenzó a intensificarse en el país. El empresario señaló que, de acuerdo con el último sondeo realizado por el gremio, las industrias tienen reserva de gasoil para una semana o poco más para mantener sus plantas operativas. Eso significa que hay otros que están con 2 o 3 días de combustible o que ya se están parando. La situación es crítica, advirtió Celis. Por su parte, los productores de leche de Carora, municipio Torres del estado Lara, se declararon en emergencia debido a la marcada escasez de gasoil, combustible fundamental para la agroindustria. Los productores lecheros de la localidad enviaron cartas al Ministerio de Agricultura y Tierras y al Ministerio de Comercio, informó la prensa de Lara. En las misivas se alerta de que el sector agropecuario en su conjunto se encuentra en alerta roja. Específicamente, el sector lechero presenta una caída
de 50% ante la escasez de gasoil. Entre tanto, el presidente de FedeAgro, Achilles Hopkins, aseguró este martes que con esta situación de la escasez del diésel se han perdido alrededor de 20 millones de kilos de alimentos y que si esto no se resuelve lo más pronto posible, se empezará a notar la falta de alimentos en los platos de las familias venezolanas. Ayer conversábamos con dirigentes de la zona de los Andes y nos hablaban de la pérdida ya de cerca de 20.000 toneladas de productos de hortalizas y papas que están saliendo de los Andes venezolanos. Esto estamos hablando de 20 millones de kilos de alimentos. Pero esta situación que se vive en el eje andino también lo estamos enfrentando en el eje occidental, donde en este momento está en plena cosecha de arroz y en plena cosecha de frijol. Y esto va a expandirse, se está expandiendo a todos los rincones del territorio nacional. La denuncia de FEDENAG ayer con el tema de la leche. La leche tiene que salir todos los días de las unidades de producción, de las fincas, de las haciendas, hasta los centros de recepción para que allí sean procesados y ir entonces a los centros de consumo. Nuestras agroindustrias tienen que procesar todos los días alimentos y esto tiene que llegar a los automercados. Nuestro llamado de atención aquí a las autoridades a que se administre la escasez. Estamos conscientes de la crisis. ¿Cuál es el origen de la crisis? Pues que Venezuela tiene una capacidad refinadora de 1.303.000 barriles diarios y probablemente se está refinando el 8 o el 10% de su capacidad. ¿Por qué? Pues porque las refinerías no sirven. Asimismo, Achilles Hopkins rechazó que de Venezuela sigan saliendo buques cargados de diésel a otros países, como por ejemplo Cuba, y que en Venezuela se registre esta crisis sin tener ninguna respuesta por parte del régimen de Maduro. ¿En qué cabeza razonable puede caber que si tenemos una crisis de combustible donde el diésel amenaza con paralizar la producción de alimentos en el país, y para que se entienda, paralizar la producción de alimentos en el país significa que no lleguen más alimentos al plato del venezolano? Entonces, si esta es la situación, ¿cómo es posible que nosotros sigamos exportando? Aquí las autoridades tienen que, en primera instancia, abocarse a recuperar la capacidad refinadora de nuestros complejos refinadores, valga la redundancia, a que lo poco que esté saliendo vaya a los sectores priorizados y por supuesto que todo se quede aquí en Venezuela y que no se siga enviando diésel a otras latitudes, a otras naciones. Este es nuestro llamado de urgencia, porque de lo contrario, María Alejandra, va a colapsar el sistema agroalimentario, no solamente la producción primaria, nuestra agroindustria y la distribución de alimentos en todo el país. Para el economista y experto petrolero José Toro Hardy, son muchos los factores que han influido en la escasez de gasoil en el país. Entre las principales, destaca que es la destrucción a las industrias petroleras del país. La situación de nuestras refinerías es deplorable. La mayor parte de ellas no funcionan y se está produciendo algo de gasolina en Cardón y en El Palito espasmódicamente. A veces sube la producción, tienen alquiler, conatos de incendio, tienen, en fin, y tienen que parar la producción. Para producir gasolina hay que cumplir toda una etapa en las torres de craqueo catalítico de las refinerías. En la primera fase de destilación lo que se obtiene son productos pesados, aceites, etc. Si esos vapores que de allí salen se someten a una segunda fase de destilación, se llega entonces al fuel oil. Ese fuel oil hay que someterlo a una tercera etapa de destilación y por esa vía se llega entonces al diésel. Y ese diésel sometido a una cuarta etapa de refinación llega a la gasolina. ¿Qué pareciera estar pasando en este momento? Uno, hay poca, la dieta de las refinerías no es suficiente y están produciendo muy poco de cualquier producto. Dos, pareciera que están priorizando la gasolina sobre otros productos, porque la gasolina, el pueblo lo ve inmediatamente, la escasez de gasolina, con lo cual no están procesando diésel o lo procesan en cantidades menores. En tercer lugar, la mayor parte de la producción de diésel que teníamos en Venezuela estaba en la producción en la refinería de Cardón, donde se estaban procesando 30.000 barriles diarios de diésel y se dañó la planta y está paralizada en este momento. En otras informaciones, representantes sindicales del magisterio, profesores y estudiantes protestaron este lunes cerrando la autopista Francisco Fajardo a la altura de la Universidad Central de Venezuela.
reunidos en la Plaza del Rectorado, exigieron el derecho a salarios justos y rechazaron el pago de las nóminas a través del sistema Patria. Por su parte, la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, advirtió que pagar nóminas por el sistema Patria lesiona la autonomía financiera de las escuelas. Los centros educativos tienen una estructura definida que se altera con esta decisión del ministerio. La autonomía financiera es indispensable para la sostenibilidad de los proyectos educativos, manifestó la AVEC. Ante esta situación, la profesora Raquel Figueroa afirmó que los docentes han perdido el 93% de sus reivindicaciones salariales por parte del magisterio. La situación en este momento del magisterio es totalmente caótico, desastroso. Ya la desvalorización del salario y la desvalorización de la carrera docente es lo que hoy está perjudicando la vida de los profesionales de la docencia. Ya no tenemos seguridad social, inclusive ya nuestra contratación colectiva casi de hecho está desaparecida. Ya vamos para un año donde el patrono no quiere discutir la nueva convención colectiva. Pero aparte de esta crisis, también hemos perdido diversas reivindicaciones de las contrataciones anteriores. Podemos estar diciendo que el 93% de las reivindicaciones del magisterio la hemos perdido. En materia económica, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, presentó el nuevo mecanismo de pago móvil interbancario Comercio a Persona C2P, el cual permite a los comercios realizar cobros de bienes y servicios a los clientes. El ente informó que pago móvil interbancario C2P, Comercio a Personas, es muy sencillo. El comercio solicita el número de cédula, celular y el nombre del banco. Seguidamente, el cliente recibe un mensaje de texto con el código para suministrarlo al comercio y continuar la operación. Finalmente, el comercio registra el código y confirma la transacción. El superintendente de las instituciones del sector bancario, comandante Antonio Morales, destacó que con este nuevo método de pago se continuará avanzando hacia una economía 100% digital. Informaron que hasta la fecha 12 bancos ya cuentan con el servicio y para el próximo 15 de abril todo el sistema debe disponer de este método de pago. En el mundo deportivo, el campocorto venezolano Freddy Galvis despachó este lunes su primer cuadrangular de los entrenamientos primaverales del béisbol de Grandes Ligas en la paliza de los Orioles de Baltimore sobre los Piratas de Pittsburgh, 12 carreras por 3. Galvis, que bateó de 3-1 en el segundo capítulo, volteó la pizarra con su cuadrangular solitario ante los envíos de Tyler Anderson. El criollo exhibe un promedio de 333 al bate con 5 imparables en 15 turnos. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.